DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en la tercera edición. Esperemos que todos se encuentren bien después de la Comisión de Educación, que fue la actividad que tuvimos hoy aquí en la Cámara de Diputados. Toda la atención igual está del otro lado, en pasos perdidos, porque es probable que mañana haya sesión y varios proyectos se conviertan en ley. Como ven, estuvieron presentes diputados y diputadas de los distintos bloques, estuvieron conversando sobre este proyecto para ampliar el financiamiento educativo, con una perspectiva de bastante acompañamiento, ¿no? Un proyecto que busca elevar en algunos puntos la inversión educativa y sobre todo cambiar la proporcionalidad de la inversión, ¿no? Poniendo más desde el poder central, del gobierno nacional, y liberando un poco a las provincias de la presión y la carga de lo que fue en los 90 la provincialización de la educación y por eso también su sostenibilidad. Una apuesta también para que en los próximos 7, 10 años se pueda llegar a esos pisos básicos estándar de inversión. En Argentina estamos ahí cerquita, pocos centésimas de alcanzar la base de 6% del Producto Bruto, pero también es una expectativa hacia adelante, un plan, un programa para la próxima década, para que las nuevas generaciones, para que los jóvenes, las niñas, los niños que están ahora transitando su sistema educativo puedan tener mayor cantidad de propuestas, mejor calidad educativa y así ir apostando a que el sistema educativo y el sistema científico-técnico se vaya robusteciendo en la Argentina, poniéndole un poco más de valor. Hubo datos importantes que dijo el ministro respecto a la cantidad de estudiantes en carreras universitarias, la cantidad de dinero que se viene invirtiendo también para que se garanticen los 190 días de clases, que es la expectativa que tiene este proyecto también, y por otro lado ir poniéndose en común los distintos bloques partidarios, los distintos bloques políticos en este contexto electoral donde todo está también leído en ese tono. Mañana también hay comisión de Presupuesto y Hacienda, van a discutir con Presiniva, vienen funcionarios del Ejecutivo también para compartir su perspectiva, su visión sobre el tema. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy para compartir con ustedes y repasar algunos proyectos también. Saludo a mis compañeras que estuvieron atentas a la actividad, pero que tienen un ojo puesto en el Senado de la Nación. Jessica Alcaño, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, Amanda? Muy bien. Sí, esperando la sesión de mañana, porque además pueden convertirse en ley muchos de los proyectos que vienen, ya tienen media sanción en diputados. Es el caso de ganancias para los trabajadores, de eximirlos. También están las 5 universidades que se les dio media sanción la semana pasada, y que vuelva con modificaciones ley de alquileres y también el proyecto de violencia digital. Parece. Bien, varios temas importantes, varias cosas para celebrar seguramente porque se van a convertir en ley. También le doy la bienvenida a Melissa Jofré. ¿Cómo anda? Buenas tardes. Hola, Amanda, buenas tardes. Sí, bueno, un temario bastante abultado tiene la sesión del Senado, pero como decía Jessy, algunas de las cosas que vuelven a poner el foco en la Cámara de Diputados, en caso de, bueno, conseguir que se apruebe, va a ser la modificación de la ley de alquileres en una Cámara en la que estamos, la Cámara de Diputados, que prevé tener una sesión el 11 de octubre. Esa es la fecha que ha empezado a circular. Primero se había hablado del 4, eso sería la semana que viene, pero ahora estamos hablando ya dentro de 2 semanas posiblemente, una sesión antes de las elecciones 10 días generales. Antes, y además en una semana corta, porque hay fin de semana largo entre el viernes y el lunes, por el feriado del Día de la Diversidad Cultural. Claro, el día de, viernes 13 ya es feriado. Claro, ¿verdad? la conquista de América, entonces ahí lo que se busca, bueno, siempre es el último feriado largo con puente incluido. Sí. Bueno, así que veremos si para esa sesión se llega con un temario donde esté alquileres,
efectivamente. ¿Vos decís que podría llegar? Yo creo que sí. Si se aprueba hay que ver mañana, mañana, claro. Pueden hacer un plenario de comisiones. Sí, para... igualmente hay otros temas. El tema de que se va a empezar hay que ver si mañana también tiene dictamen. El tema de compras sin IVA. Sí. Bueno, es otro de los proyectos que obviamente desde el Poder Ejecutivo, desde el propio ministro Sergio Massa, quieren ver aprobados. Yo me imagino que ustedes deben estar haciendo las cuentas para que el 11, si hay sesión, puedan tener proyectos favorables, ¿no? Que apuntalen un poco en los últimos 10 días de campaña para Sí. poder mostrarlos. Va a haber un fin de semana largo, como decíamos, eso hace que sea más difícil que los diputados puedan estar aquí en la capital porque la gente se moviliza mucho ese fin de semana. Además es el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans en Bariloche, que también mueve mucha gente. Así que va a ser más probable que se reúnan antes que después del feriado y puedan traccionar varios temas, ¿no? Porque después de eso, hasta el tramo final del 22 de octubre, no creo que haya movimiento en la Cámara. Sí, es más difícil. Bueno, hoy Sergio Massa también, candidato a Unión por la Patria y ministro de Economía, mostró, digamos, interés en que avance también el dictamen del proyecto de GNL para todo lo que es Vaca Muerta, el gasoducto, así que puede ser y uno de los temas. Y ese tiene acá ya ingreso, tuvo un par de reuniones informativas, así que puede que se acelere un poco también ese tema. Sí, por ese proyecto están empujando fuertemente los dos gobernadores electos del sur, patagónicos. Del sur, que estuvieron, bueno, se los vio ahí en la foto, obviamente, Figueroa con y Vidal. Massa. No, Figueroa y Beretinec. Y Beretinec, es verdad. Bueno, Vidal también. También le interesa, porque también tiene Y son petróleo. legisladores hoy por hoy, ¿no? Dos en esta Cámara y Beretinec en el Senado. Influencia en ambas cámaras, diría yo. Tiene dos Sí. acá y uno del otro lado. Cuentan los tres como si fueran oro. Sí, bueno, el senador tiene incluso 2 diputados que le responden aquí, que son los de Juntos Somos O sea que Viene. se podría ir previendo que esta semana que termina mañana, con la actividad parlamentaria fuerte de la Comisión de Presupuesto, la semana que viene puede que haya también que es la primera semana de octubre, una serie de reuniones de comisión para ver cómo se van organizando estos debates y cuál de todos ellos se dictaminan. Y entonces, sí, la siguiente, ya cerrando un poco esta etapa del proceso electoral también, donde el Congreso toma un protagonismo por las medidas que fueron anunciadas por el ministro, que es candidato del oficialismo y que ahora se están revalidando acá en el recinto. Porque si esta semana hay en el Senado, en 2 semanas hay en diputados, Claro. por ahí después, si se destraba un poco Senado, se puede avanzar con otros que se dictaminaron en estos días. Hoy dictaminaron también MIPYME, ¿no? El Sí, proyecto empleo, MIPYME del empleo, que va en definitiva a esperar 7 días para poder estar tratándose, igual que la semana pasada que se aprobó Crédito Suba, que también con modificaciones puede llegar a ser otro de los temas, más los que se aprueben acá el 11, así que me parece que va a haber movimiento. Sí, y tengamos en cuenta además que el 22 de octubre se va a saber cuál va a ser la nueva composición de las 2 cámaras. ¡Ay, sí! Por eso también hay una necesidad de muchos proyectos que quedan en el tintero, como es probable que cambie la composición. Todos prevén un escenario mucho más fragmentado de los bloques, entonces todos los proyectos que puedan aprobarse antes de esa fecha también es importante. Creo que en este caso, tanto para el oficialismo como para Juntos por el Cambio, que en algunos tiene interés de que avance. Sí, total. Sí, ya, a ver, de acuerdo a lo que pronosticaron las PASO, va a ser un Congreso sumamente dividido con una fuerza de la Libertad Avanza que va a crecer y eso va a hacer, obviamente, que las 2 fuerzas mayoritarias pierdan bancas en un eventual gobierno, sea de la Libertad Avanza, de Juntos por el Cambio o de Unión por la Patria. Obviamente nadie va a tener la mayoría, todos van a necesitar acuerdos consensos, pero algunos podrían tenerla peor que otros. Sí, obvio, que alianzas yo se van creo a que los que construir. mejor quedarían parados, si se repiten medianamente los resultados, más allá de lo que se defina a nivel presidencial en cuanto a la conformación de las cámaras, Juntos por el Cambio puede quedar mejor posicionado porque todavía puede mantener por encima de los 100 diputados. Sí, lo que hay que decir que como hay que ver. también hipótesis de cortes de boleta importantes,
en las presidenciales sobre todo, ¿no? Recordemos que se elige gobernador en algunas provincias y se eligen diputados nacionales y senadores en algunas provincias también, y que en el medio entre presidente y diputados o senadores están los parlamentarios del Mercosur. También me parece que ahí va a haber mucha fragmentación en un ordenamiento distinto, por lo que marcan las encuestas respecto a la presidencial, ¿no? Que hay una tendencia a que por ahora se mantengan las intenciones de voto de los candidatos individuales, ¿no? Con Milei, Massa y Bullrich en ese orden respecto a los candidaturas a presidente y presidenta de la nación. Después veremos cómo todo eso se replica en este armado que se da mucho con los cortes de boleta, pero sí vamos a saber si hay balotaje para presidente y presidenta el 22 de octubre. Lo que no va a haber es balotaje para los diputados y los senadores, así que va a dar una conformación distinta y va a permitir entender un poco cómo va a ser la negociación aquí en la Cámara. Jessy, vamos a repasar el proyecto de financiamiento educativo que hoy se presentó formalmente aquí en la Cámara con una comisión muy interesante, ¿no? Rica, de buen intercambio, sin mucha rosca, mucha pelea. Sí, hubo debate igual, pero fue interesante porque, bueno, no solamente participó el ministro de Educación actual, Jaime Persic, sino que participaron bastantes diputados, no solo del Frente de Todos, sino también de Juntos por el Cambio, con algunas propuestas, cosas, o sea, incluso quieren que continúe el debate, invitando gobernadores también para hacerlos parte del debate, y con algunas polémicas también que hubo a lo largo de la comisión. Pero no buscan dictaminar, para, digamos, en esta próxima, por ahí sí una próxima comisión. Juntos por el Cambio, de hecho, pidió justamente que escuchar a todos los actores de las provincias que están involucrados también, porque hay una parte de ese financiamiento importante que lo siguen haciendo las jurisdicciones y que puedan opinar sobre el proyecto. Entonces seguramente haya por lo menos una informativa más y ahí hay que ver si luego hacen una para dictaminar. Pero por lo menos una informativa más seguro va a haber, fue a pedido de Juntos por el Cambio centralmente. Bien. Si les parece, repasamos el proyecto. Es Ley de Financiamiento Educativo, un proyecto del Poder Ejecutivo que, como decías vos, Aman, viene acelerando, o sea, está imponiendo agenda un poco en este último tramo de la campaña electoral, tanto con proyectos más económicos como los educativos, donde, bueno, el otro día con la creación de las 5 nuevas universidades también mostró el gobierno las intenciones de fortalecer el ámbito más educativo. Y además este proyecto lo presentó Massa con Persic en su momento, en el contexto ya de la campaña electoral, cuando estaba haciendo todos los anuncios, ¿no? Desde hoy ya no puede hacer más anuncios, por eso que ahora haya venido el ministro a defenderlo acá, estira un poco el proceso de, bueno, cuál es la visión que tiene el ministro candidato respecto a qué hay que hacer con la educación, ¿no? Así es, sí, tiene la firma justamente de Jaime Persic, Sergio Massa, que como decías, ellos dos lo presentaron, también Agustín Rossi, jefe de gabinete. Candidato, que es su vice. Claro, el vice de la fórmula de Unión por la Patria, y el presidente Alberto Fernández. Y hoy el que vino es Jaime Persic, el ministro de Educación. Vamos a la siguiente placa para repasar un poco cuáles son los puntos centrales de este proyecto. Lo central que tiene que ver con el financiamiento es para aumentar la inversión pública en la educación de forma progresiva desde el 6% del PBI en 2024 hasta llevarlo al 8% en 2030. Destacaba mucho que esto, bueno, es una evolución progresiva en un periodo de tiempo determinado. 7 años, 6 años. Claro, y la ley vigente establece el 6%. Bueno, ahí hubo un debate de por qué no se cumplió solo 3 años desde que está vigente la ley, de que se llegó al 6%. El ministro de Educación polemizó con los diputados de la oposición explicando y mostrando también esa evolución que incluso los años anteriores a 2015, en donde no se cumplieron, estuvo ahí por unas décimas, o sea, estuvo muy cerca. Claro, ahora y después de con hecho, el gobierno de Macri se acercó más al 4 y que ahora al 6. Está cerca del 6, pero no está en el 6, está a 5, algo, ¿no? Claro, así es. Sí, lo que también es importante decir es que desde que se aprobó los 6 puntos del PBI, que es un estándar de piso, nunca se dijo que era el techo, ¿no? Siempre se planteó como un piso, hubo un proceso de llegar a ese nivel. Y después lo difícil es mantenerlo, ¿no? Pero tampoco es que se deterioró estrepitosamente, pese a que baje un punto y medio o 2, llegando al 4, son casi 2 puntos, es un montón.
Pero bueno, también hay que decir que por lo menos no se derrumbó a 0 o a 1 o a 2, ¿no? Claro. Y lo que se busca es acá en 2 años, 3 años o cada 2 o 3 años aumentarle un puntito. Sí, bueno, y de hecho también polemizaban diputados del oficialismo que tuvieron intervención en la comisión diciendo, bueno, lo que nos falta también es porque hay una deuda que hay que pagar, que dejó el gobierno anterior, y eso se lleva un montón de recursos que hoy podrían estar destinándose a la educación, así que ese también fue un poco el debate en el día de hoy. Un poco. Claro, pero la intervención de Susana Landricini. Sí, Landricini. No es dentro de, lo que quiero decir es que no fue una discusión sobre el proyecto en sí, ¿no? Sino sobre las circunstancias de alrededor. Hay un acuerdo político que hay que aumentarle y inversión. Y las posibilidades de cumplimiento, o sea, lo que más marcaba la oposición, las dudas que le generaba, que cuando se debatió la ley donde se estableció el 6%, era otra situación de crecimiento y que hoy se está discutiendo llevarlo al 8%, cuando ya venía costando años anteriores, y hoy estamos en una situación económica mucho más difícil, compleja, entonces ¿cómo se va a hacer cumplimiento? Bueno, pero de si ese estamos a algunas 8%? décimas, centésimas de llegar a los 6, si le pones un estándar más alto, por ahí se esfuerzan un poco más en la discusión, ¿no? Del presupuesto, digo, por ahí los diputados, en vez de poner el 6 como techo, lo usan como piso y establecen el 8 como techo piso. Bueno, tienen unos años para aprobar mayores partidas. Claro. Y el otro punto respecto al financiamiento, que vos lo adelantabas al inicio del programa, Aman, es que la distribución va a ser diferente a la que soy, donde la cobertura el 80% de la cobertura de la educación va a estar destinada de ese 8% o del 6%, o sea, todo lo que es la forma progresiva, va a estar destinada mayoritariamente a educación de 45 días a 3 años, a la educación obligatoria en los institutos de educación superior, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte obligatoria, y un 20% a la educación universitaria. Eso es lo que propone el proyecto, de qué proporción utilizar de ese presupuesto. Vamos a la siguiente placa porque es el otro punto que incluye a las jurisdicciones, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque se propone invertir la proporción de la inversión, donde el Estado Nacional con este proyecto haría un esfuerzo mayor, donde el 60% sería financiado por el Estado Nacional y el 40% por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, justamente porque tenemos una ley de educación superior, se provincializó, entonces las provincias tienen que hacerse cargo. Esto es un poco la clave, ¿no? Más allá de los claro. 2 puntos de elevar el Producto Bruto, que es importante, que es una decisión de incrementar de manera paulatina la inversión en educación, esto es la otra parte fundamental, cambiar un poco la proporcionalidad, que sea más lo que el Estado central puede afrontar como inversión en educación y que las provincias se garanticen un piso también mínimo de aporte. Me parece que ahí es lo más importante de todo, porque viene a reparar la provincialización, que fue un efecto no deseado de las provincias a partir de la desregulación del Estado que hizo el menemismo, ¿no? Como 25, 30 años después se intenta reparar de alguna manera, y me parecía que era interesante en este contexto, en este sistema de momento electoral, plantear, bueno, lo difícil que es, el tiempo que lleva a reparar estas injusticias que se generaron en esa modificación del rol del Estado, ¿no? Es tan difícil que lleva varias décadas, ¿no? Primero, bueno, establecer algunos pisos básicos, y además que hay muchos impuestos que no son coparticipables, entonces hay cierto recurso que tiene el Estado central que no tienen las provincias. Sí, totalmente. Bueno, justamente por eso también planteaban sectores de la oposición de invitar a los gobernadores que puedan dar su visión sobre este cambio, que sería beneficioso, ¿no? Para las provincias. Y también en el proyecto habla de que se va a establecer una asignación específica de recursos coparticipables para este fin, ¿no? Para los recursos también que se hacen cargo las distintas jurisdicciones del país. Después, todo el proyecto plantea varios lineamientos políticos y objetivos de esta inversión educativa, de a dónde quieren fortalecer, dónde están las prioridades. Hay muchos puntos. Yo acá les traje algunos puntos más destacados. Uno, que esto es algo que se repite y que hay acuerdo también tanto del oficialismo como de la oposición, es fijar un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase en todos los niveles y modalidades. Bueno, siempre es un tema de debate, lo fue también en la pandemia, ¿no? Porque ahí, bueno, fue también otra modalidad de aprendizaje y cómo recuperar esos días. Bueno, eso está fijado
en este proyecto como uno de los objetivos. Y la otra novedad es que se pretende garantizar un mínimo de 14 años de escolaridad obligatoria. Es decir, inicial, primario y secundario, donde en la educación inicial incluyen la sala de 4 años, o sea, sería incorporar la sala de 4 años como parte de la educación obligatoria, y para eso justamente lo que explicaba el ministro de Educación es que hay que invertir más en los jardines, Sí. en la construcción de esos jardines que hoy no son universales, o sea, el acceso no es universal para que en todos lados haya vacantes, haya disponibilidad de acuerdo a la población. Entonces, bueno, esto sería una inversión importante, y también quieren que haya jardines para 3 años, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo que sería educación obligatoria a partir de los 4 años, que Porque sería hoy es desde sumar las 5. 2 años en hoy realidad. es desde sala de 5. Sí. Obligatorio. Me acuerdo Durante cuando el hicieron esa gobierno. modificación, ¿te acordás? En la ley, Claro, que ya tenés cuando lo razón. habían hecho, creo que fue en el 2016 o 2017, o justo al final del gobierno de Cristina, que se había estado planteando eso. Y ni bien se aprobó la sala de 5, se quiso bajar inmediatamente a la de 4 también, recuerdo, como una discusión importante, porque, bueno, hay muchas personas, bueno, principalmente las mujeres, que son las que se ocupan de las tareas de cuidado, hasta los 5 años tienen que cuidar de los pibes o tienen que pagar Sí. centros comunitarios o centros maternales, que son caros, en Y definitiva. durante la gestión de Cambiemos también yo lo recuerdo porque en el Senado se había dado un debate muy interesante que estaba comandado por Esteban Bullrich en Sí, ese momento. Claro, por eso como me acuerdo presidente que de se la veía, ni Comisión bien de estaban Educación. discutiendo la sala de 4, de 5, la No. obligatoriedad, pasar a la de 4. Perdón, dije como presidente de la Comisión de Educación, no, No, de como presupuesto, ministro sí, de de Educación. educación. Sí, sí. Sí. Pero Así bueno, no avanzó ese proyecto. No avanzó, igualmente. por eso acá sería una forma de incorporarlo también. Sí, así es. Y bueno, justamente por eso en uno de los objetivos primordiales es promover y financiar la creación de jardines maternales para que esto sea posible, ¿Te justamente. parece que repasemos un poquito lo que decía Jaime Persic, el ministro de Educación, Dale. en la comisión, para que ustedes también sepan un poco cómo fue el tono del debate hoy más temprano aquí en Diputados, en la Comisión de Educación? A nosotros nos parece muy bien que se discuta mucho, que se debata mucho, que se proponga mucho. Y en ese contexto, la discusión es la educación pública, también es la obligatoriedad de la educación, ¿no? Es discutir la obligatoriedad. Y nosotros somos defensores de la educación pública. Queremos cuidarla, y como queremos cuidarla y defenderla, lo que creemos es que hay que mejorarla y hay que transformarla. Para cuidarla y defenderla hay que transformarla. Pero eso se hace defendiendo lo que la educación pública argentina ha logrado y ha construido a lo largo de muchísimos años, ¿no? La ley 1420, que regulaba la educación primaria, obligatoria, gratuita y a cargo del Estado, en los territorios nacionales, tiene antecedentes en diversas provincias que son anteriores que la 1420, y hablaba de obligación, y ponía la obligación para los chicos de ir a la escuela en las madres, en los padres, en los tutores, en los encargados, y esa escuela primaria que tuvo un crecimiento muy importante y que llegó a niveles de cobertura muy amplios en la década del 60, más del 80% en la década del 60 del siglo pasado, y llegó a escolarizaciones arriba del 90% en la década del 90 del siglo pasado. Para la Argentina fue uno de los pilares de su construcción democrática y federal. La obligatoriedad. Y esa obligatoriedad, esa posibilidad de que todos vayan a la escuela, se amplió después de diversas maneras. En la Ley de Educación Nacional, que se discutió, la 26206, la obligatoriedad de la escuela secundaria también le amplió derechos a llegar al 94% de los pibes de nuestro país, de los chicos de nuestro país, que van a la escuela secundaria, ¿no? Y entonces nosotros queremos defender el derecho a la escuela, y la queremos defender la obligatoriedad, la idea de que es obligatoria, de que hay que ir a la escuela, y que el responsable de esa obligatoriedad son las familias, el responsable de esa obligatoriedad es el Estado, la sociedad es responsable de que los chicos desde
el año 2006 desde los 5, en realidad la ley desde el 94 a los 5, pero desde el 2006 a los 5, desde 2014 a los 4. Y vayan hasta los 18 años, vayan 14 años a la escuela. A nosotros nos parece bien y nos parece bien defenderlo y cuidarlo eso. Parte de la exposición del ministro Persic aquí en la Comisión de Educación. Vamos a seguir repasando sus dichos porque fue dejando varias declaraciones interesantes a lo largo de su presentación. Ha venido poco el ministro, obviamente, pero me parece importante que también en este contexto venga a defender el proyecto. ¿Qué más tenemos? Sí, vamos acá a la próxima placa. Ahí decíamos, bueno, promover lo de los jardines maternales. Otro de las políticas y objetivos de la inversión educativa es que al menos el 50% de estudiantes de nivel primario acceda a la jornada completa. Uno de los datos para destacar que brindó el ministro de Educación es que al menos el 85% de los chicos en la primaria tiene 25 horas semanales de clase, lo cual es un avance con respecto a años anteriores, pero quieren llegar a este objetivo, se propone en el proyecto de la jornada completa por lo menos la mitad. Pensá que incorporaron la jornada completa a nivel nacional en el año 87 en la Argentina, así que como 30 años después vamos a tener el 50% del primario. Sí, se aparte tardan de eso, un poco en la implementación implica también crear, o sea, nuevos comedores, puestos docentes, tener comedores, tenés mucho tenés más que darle personal. la leche a la mañana, la merienda y el comedor. Son 3 comidas que les tenés que dar a los pibes en la jornada completa, además de las actividades contraturno, ¿no? Algunos tienen talleres, otros tienen espacios para apoyo escolar, pero en general no es que tenés un turno en la mañana como en las escuelas privadas en español y un bilingüe a la tarde. No es así. Haces otras tareas complementarias. Muchas veces son talleres, algunas son de idioma, otros son de recreación y otros son de desarrollo de apoyo escolar, quiero decir. Claro. Por ahí tengamos meten en robótica. cuenta que muchas familias, sobre todo para las familias trabajadoras, que no pueden por ahí acceder a una niñera, o sea, que trabajan todo el día, bueno, tener jornada completa es fundamental, o sea, como parte del acceso a la educación pública. Y también se plantea, en el caso del secundario, que al menos el 30% tengan un mínimo de 6 horas de clase diarias, que esto también sería parte de los objetivos. Educándolo ya para el trabajo, para la jornada laboral, si la cortan ahora además. Esperemos. Del secundario, también uno de los puntos que destacó en su informe es que el proyecto propone incluir robótica y programación en la currícula, y para eso decía el ministro que hay que fortalecer en el ciclo inicial de la secundaria todo lo que es lengua y matemática. Y un dato es que hoy en día el 5,3% de los chicos y chicas que deberían estar en el secundario no van. Entonces, que hay que ir a buscar a ese 5,3% que todavía no se inscribió o empezó y después tuvo que dejar. Bueno, ir a buscar ese 5,3%. Bien. Y también plantea, entre varios puntos, promover becas. Bueno, mañana el Senado puede convertir en ley las becas Progresar. Bien, porque hace un montón que está aprobado acá hace muchos meses. Y también mañana se trata de un proyecto que vendría para Cámara de Diputados, que inicia en Senado, para establecer por ley el Conectar Igualdad. Bien, también así que también está mencionado el programa Conectar Igualdad, porque parte de la política del destino de este aumento de la inversión en educación se propone que sea para conectividad y dispositivos tecnológicos, y también habla de la implementación de la ESI, que ahí hubo un contrapunto porque estuvo presente también la diputada Romina Alplá, que es docente. Y además ella es integrante de la Comisión de la comisión, Romina Alplá, del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, que dijo, bueno, para que se implemente la educación sexual integral tenemos que discutir el artículo 5 de esa ley, que es la que le da la libertad, digamos, a las instituciones religiosas de no incorporar si va en contra de sus creencias, de no incorporar la ESI. Entonces, insistió con ese punto que es largamente debatido desde que está la discusión y de que se ha promulgado la ley, porque es uno de los obstáculos para que se implemente efectivamente en todas las instituciones. Sí, hay 2 cosas para recordar ahí. Por un lado, el contexto en que se discutió la ESI, ¿no? Era un contexto previo también al debate del aborto, al debate del matrimonio igualitario, donde la presencia de la Iglesia obstaculizó mucho la posibilidad de concretar una ley que pusiera
en el centro de la escena la obligatoriedad y la necesidad de la educación sexual integral desde una perspectiva no biologicista, sino de derechos humanos. Y por otro lado, toda la conflictividad que se dio en Salta, que llegó a la Corte Suprema y que la Corte Suprema falló a favor de las familias para, sobre todo con el impedimento que habían hecho en ese momento las escuelas religiosas, como bien decía Jessy, para impedir el dictado de ESI en las escuelas religiosas. Hubo un litigio muy importante que duró como 5 años y finalmente en el gobierno anterior, creo que a mediados del 2018, la Corte Suprema emitió una resolución, en definitiva, dándole la razón a los padres, que es un derecho de las infancias recibir educación sexual integral de manera no sesgada, ¿no? Porque parte de lo que planteaban justamente era que era una actividad privada, que la tenían que hacer en los hogares y no querían impartir educación sexual integral. Claro. Así que incluso hay un antecedente judicial de la Corte que ya dice que hay que implementarla. Claro, incluso hoy en día que se dice, bueno, la ESI depende de la ideología del docente, los que Sí, quieren bueno, eliminarla, ¿no? Pero hay contenidos que son científicos también, pasa que no son solamente sobre criterios biológicos, y de hecho lo que reivindican muchas familias, muchos docentes y muchos de los chicos que van es que permite incluso, le brinda herramientas a los niños y adolescentes para detectar el abuso, por ejemplo, que muchas veces se da en el ámbito intrafamiliar. Entonces, bueno, son contenidos, digamos, que no es que es de, bueno, porque la ideología del docente que quiere dar ideología de género, supongamos. Son contenidos que han sido estudiados, han sido elaborados por profesionales para justamente brindar estas herramientas a los pibes y no solo desde un punto de vista biologicista. Y no es la misma información que se da en los niveles iniciales, en la primaria, que los que se dan en la secundaria, ¿no? También para desterrar un poco el terraplanismo respecto a la educación sexual integral. Así es. También lo que incluye este proyecto es que propone crear una comisión de seguimiento de la inversión educativa que esté presidido por el ministro o ministra de Educación y que esté conformada por 2 diputados y diputadas y 2 senadores o senadoras, 3 miembros del Consejo Interuniversitario Nacional, 5 representantes de gremios docentes y no docentes y 5 del Consejo Federal de Educación y su secretario y 4 del Ministerio de Educación. Esto, por lo menos la diputada de Evolución Radical, Dania Tavera, en el día de hoy dijo, bueno, siempre con este tipo de consejos, si no establecemos, en el caso de los diputados y senadores, las mayorías y minorías, cómo deben estar representadas, siempre termina siendo un conflicto. Entonces, bueno, pidió como más precisiones al respecto de cómo sería esa distribución, ¿no? En general... Otra que el Consejo de la Magistratura, te la regalo, la discusión respecto a eso. Así es, así ¿Te es. parece que veamos otro pedacito más de la intervención de Jaime Persic? Dale. Para conocer un poco la posición del Ejecutivo Nacional respecto a esta propuesta que están presentando y que se va a seguir debatiendo en las próximas semanas. Posibilitó un crecimiento muy importante de la matrícula en la Universidad Argentina, de más del 30%, ¿no? Llegando hoy a 2,5 millones de chicos y chicas en la universidad, el 81% en la universidad pública. Y lo posibilitó creando universidades nuevas, 19, y sosteniendo el crecimiento de la matrícula en las universidades grandes, en las universidades existentes, ¿no? Sosteniendo la matrícula y posibilitando la incorporación de chicos, que esa cuando decimos es el primero de la casa que va a la escuela, es el primero de la familia que va a la escuela, esa misma figura está en el jardín, ¿no? Hay de esos chicos, del 25%, que es el primero que va a la sala de 5, es un porcentaje altísimo, el primero de la casa que va al jardín, Y universidades que tienen 80, de esas nuevas, 80, 90% de pibes, que es el primero que va a la casa, de la casa que va a la Universidad Pública Argentina. Universidades que tienen el 40% de sus pibes de estas, que es el madre y padre, primario completo, no secundario incompleto, madre y padre, primario completo, y en una generación llegan a la universidad, sus hijos llegan a la universidad. Ellos no fueron madre y padre, no fueron a la escuela secundaria, ellos llegan a sus pibes, sus hijos, sus hijas llegan a la universidad. Con crecimiento
de la tasa de graduados, con problemas, ahí hay que decirlo, yo no lo digo con problemas para mejorar la tasa de graduados, pero es con más chicos y con más graduados, y hay que mejorar la tasa de graduados, ¿no? Sobre ese éxito que nosotros valoramos de la ley de financiamiento, y con las discusiones que había en nuestro país los últimos años, ¿no? La necesidad de invertir en educación, la idea de que combatir la pobreza era invertir en educación, la idea de que falta más financiamiento, la idea de que falta esto, que falta esto, que falta esto, bueno, eso requiere inversión. En un contexto mundial donde se está discutiendo el financiamiento de la educación y la inversión en educación. Aquí estamos repasando lo que dijo el ministro Jaime Persic justamente respecto a la ley de financiamiento educativo. Nos queda todavía un poquito más para repasar en detalle el proyecto de la mano de Jessica. Sí, también otro de los puntos que incluye este proyecto del Poder Ejecutivo es implementar un sistema nacional de evaluación del sistema educativo. Esto a veces ha generado polémicas también. Pero eso no es lo de las evaluaciones a los estudiantes, ¿no? De las pruebas PISA y todo eso. Es exactamente, por eso ya ha generado mucha polémica en la comunidad educativa, porque además especifica, dice que tiene que haber planes bianuales de evaluación y monitoreo aprobados por el Consejo Federal de Educación, cita el caso Aprender, y otras evaluaciones estandarizadas internacionales, que esas son justamente las que más se cuestionan por la comunidad educativa, porque plantea una serie de estándares que son números, digamos, es un resultado que muestra poco, refleja poco la calidad de la educación. Entonces, bueno, esto es un punto que está incluido, pero la comunidad educativa... Todavía no se sabe bien cómo se va a implementar. Igual está bien pensar en un sistema de evaluación del sistema educativo. Me parece que sí, tenés que tener estadísticas. Hacerle un examen a los pibes, a ver qué aprendieron, es reducir la discusión respecto a los procesos de aprendizaje, y también es evaluar a cada pibe y piba, ¿no? Al sistema educativo. Sí, claro. ¿No? Es como poner la carga individualmente en cada uno de los pibes, saber qué contexto, cuánto aprendieron o no. Sabemos, igual la situación de examen es una situación en general tensionante que a medida que van pasando los años uno se va desarrollando un poco mejor, ¿no? Claro, si yo creo que ahí el debate no es tanto que la comunidad educativa o los docentes se niegan a que los evalúen, sino de cuáles son las herramientas para hacer esas evaluaciones que mejor puedan reflejar la situación. Claro, ¿y qué información te puede dar eso, no? Si cuántos aprobaron matemáticas o cuánto aprobaron lengua, ¿no? Nos dice mucho más de un proceso que es mucho más complejo y que es más a lo largo del tiempo, ¿no? La escuela te da determinadas herramientas, sobre todo te educa para el trabajo principalmente, para cumplir horarios, para desarrollar algunas acciones y cuentas, para comprender contextos, pero más allá de eso, también a lo largo de tu historia vas formándote y eso hay que ponerlo en valor. Sí, totalmente. Así que bueno, esta es la última placa, creo ya. Estos son algunos de los lineamientos principales. ¿Se sabe cómo sigue la comisión? ¿Dijeron algo? No especificaron fechas, pero por lo menos una informativa más va a haber seguramente. Probablemente sean sectores de los gobernadores o de las provincias. Los ministros de Educación. Igual lo dijo Persic, que esto se había trabajado mucho en el Consejo Federal, que es donde van los ministros y las ministras de las provincias. Hay ya un acuerdo generalizado de qué posición tienen respecto a esto. Es como el que hicieron de Ciencia 2030, ¿no? Viene muy trabajado. Sí, así es. Así que bueno, esperaremos probablemente una informativa más y bueno, dirán ahí cuando hay intenciones de dictaminar, pero yo creo que como viene la mano también están intentando acelerar varios proyectos para intentar incluirlos en próxima sesión. Sí, estamos en contexto de campaña electoral, no se olviden, es una forma también de dialogar con la sociedad, los proyectos que están en la Cámara, sobre todo cuando vienen autoridades del Ejecutivo, que son quienes impulsan estas iniciativas. Vamos a escuchar lo que decía al final de toda esta reunión el ministro de Educación, Jaime Persic, que habló con nosotros y nosotras aquí en Diputados TV. Bueno, es una primera reunión en Diputados para acordar un proyecto de ley de financiamiento educativo que tiene metas de política educativa y el financiamiento acorde a cumplir esas metas, ¿no? Bueno, hubo debate, discusiones. Nosotros queremos plantear la idea de que para financiar la educación necesitamos, para hacer política educativa hace falta financiamiento, y ese financiamiento es lo que garantiza esa ley. Y es un proyecto que tiene un financiamiento para la educación obligatoria y superior, otro financiamiento para la universidad pública. Y
discutimos acerca de eso, de las metas, de la técnica legislativa. Bueno, en eso fue la reunión, fue una reunión muy productiva. Yo le agradezco a las autoridades de la comisión, al presidente del bloque, la invitación, la convocatoria y las 3 horas de trabajo. Nosotros tenemos, la Argentina tiene desde hace muchos años y ahora más objetivos de obligatoriedad educativa muy importantes, desde la sala de 4 hasta terminar la secundaria, esos son 14 años. Queremos avanzar en la escolarización de la sala de 3. Todo eso requiere financiamiento. Queremos que nuestros maestros y docentes estén más capacitados, queremos que nuestros chicos tengan libros, queremos que haya más escuelas técnicas. Todo eso requiere financiamiento, queremos que los docentes cobren más y eso requiere paritaria y mejores salarios. Bueno, hay un camino de mejora que hace falta un acuerdo, un acuerdo de unidad nacional, pero alrededor de invertir más en educación, ¿no? Hay que hacer jardines, hay que hacer más escuelas primarias para la jornada completa, hay que hacer más escuelas para los pibes que todavía no tenemos en la escuela, hay que hacer más escuelas técnicas para duplicar las escuelas técnicas, hay que hacer más universidades, bueno, hay que fortalecer la universidad con los institutos de formación docente y en eso, todo eso requiere inversión y eso es en lo que estamos trabajando. El ministro Jaime Persic hablando de la importancia de este proyecto. Ojalá pronto se pueda estar debatiendo en el recinto. Primero tiene que cumplimentar su proceso de dictamen. Veremos qué dice la oposición, principalmente Juntos por el Cambio, que es mayoritaria en el recinto, pero encuentro ahí posibilidades de acuerdo con otros sectores quizás que también puedan acompañar en este contexto donde Juntos por el Cambio tiene una posición reactiva a cualquier decisión del Ejecutivo porque estamos en campaña electoral, ¿no? Sí, estamos en campaña, pero hoy, por ejemplo, se la escuchaba a Dania Tabela, sumamente interesada en estos temas, y una de las diputadas que dio quórum y, bueno, fue señalada también, y también participó Maxi Ferraro, que es sí, pero él, digamos, más crítico, o sea, como que Dania Tabela... Todos fueron críticos, ¿no? Desde la oposición, obviamente, por la situación de la educación, desde distintos costados desde donde se lo puede ver. Pero Dania Tabela dijo que ella siempre iba a estar a favor de todo lo que fuera potenciar el financiamiento educativo y además que era una persona que le gustaba o que estaba a favor de los consensos. Bien. Así ahí hay una clave. Ahí hay un mensaje otra vez. ¿Hicieron muchas críticas al texto de lo que estuvo circulando o todavía no se sabe bien? Si, bueno, esto que decías vos de... Claro, no tanto el texto. Claro. Por ejemplo, Sabrina Akmeche del PRO, que decía, bueno, esto es un proyecto que es una farsa porque no se puede cumplir estos objetivos. Claro. Era un sector era más en ese tono y otro... más crítica política, digamos, claro, que de contenido. Bueno, un buen paso por lo menos ya discutir este proyecto y ver si se generan los consensos para que eso se apruebe. Le costó mucho a Plan Ciencia 2030, ¿no? Estuvo como un año, ¿no? Dando vueltas. Estuvo mucho y todavía no llegó a recinto. Y todavía le falta. Sí. Es otro de los proyectos que tiene que llegar y al eso recinto. Que salió con unanimidad del Senado. Exacto. Desde octubre que está dando vueltas, ya cumple un año y estuvo mucho también en el Senado con la posibilidad de aprobarse. Ojalá se aprueben estos proyectos pronto porque tienen que ver con una previsibilidad también para la inversión. La que nos está llamando nuestra compañera Lourdes López desde el móvil. Hola, Lourdes. Así es, ¿cómo están, compañeras? Así en el piso y saludar, por supuesto, a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, como todos los últimos viernes de cada mes, se viene la orquesta de la Cámara del Congreso de la Nación, en este caso en el edificio del Molino. Metamorfosis Germanas, este viernes 29 de septiembre a las 19:30, con la presencia, en este caso, de Stanimir Todorov en violonchelo, y donde se van a poder también disfrutar de obras de Richard Strauss, también Franz Joseph Haydn y Alfredo Schumann. Mucha música, mucha cultura, en este caso aquí en el edificio del Molino, un edificio que sabemos que es, bueno, espectacular, perdón el viento, estamos en vivo, estamos en la plaza del igual. Congreso,
Bueno, es todo trabajo del cámara en este caso. Acá Sí. Ari, que ha hecho todo lo posible, desde producción también. Y bueno, en este caso contándoles lo que se vive todos los viernes, los últimos viernes de cada mes. Esta orquesta que tiene a Stanimir Todorov, como les decía, que nació en Bulgaria y se graduó en el Conservatorio Europeo de París y de la Academia Internacional Menuhin de Roll. Fue solista de las Orquestas Nacional de la Radio Danesa, también Filarmónica en Monte Carlo y estable del Teatro Colón en, por supuesto, Buenos Aires, cargo en el que continúa actualmente y en paralelo al de primer violonchelo de la Camerata de Bariloche. Así que realmente es una artista de primer nivel que va a estar acompañándonos este día viernes. Reiteramos, Metamorfosis Germanas a partir de las 19:30 con entrada totalmente libre y gratuita. Se va a poder disfrutar de esta nueva puesta en escena de la Orquesta del Congreso. No sé si tienen algún recuerdo de la orquesta que les guste. Realmente es increíble todo lo que se vive, sea acá en el Congreso de la Nación mismo, como también en el edificio del Molino. Sí, me acuerdo, Lourdes, de hace algunos meses atrás que habíamos también podido hablar con alguno de los invitados a la orquesta y las colas impresionantes que se hacen, que las vemos el viernes cuando Sí. nosotros estamos acá entrándolo al canal o a la hora de salir, porque es tipo 7, mucha cantidad de gente se suma y a veces algunos quedan afuera, no pueden ingresar a el Sí. Palacio cuando se hace en el Salón de los Pasos Perdidos, que es gigante. Me imagino que en el ambiente del Molino incluso es mucho más estimulante porque el ambiente y el clima es nostálgico del pasado en algún sentido. Sí. Y hay que decir también que es un lugar un poco más reducido, al menos la planta baja, que es donde se suelen realizar la presentación, al menos hace 2 meses fue la última presentación en el edificio del Molino. Hay que decir que esta orquesta que lleva adelante por su director, Sebastiano De Filippi, siempre tiene muchísima convocatoria y obviamente que entre la organización y también cultura, la dirección de cultura de la Cámara de Diputados, por supuesto, trata de hacer lo posible para que entre la mayor cantidad de personas. Pero ¿qué pasa? Al ser libre, al ser gratuito y Sí. ser un espectáculo de primer nivel, obviamente que todos y todas quieren estar allí. Pero bueno, es una orquesta que tiene una veintena de artistas, de músicos de cuerda, y la orquesta en este caso es un organismo musical estable, dirigida musicalmente por quien les decía, el maestro Sebastiano De Filippi. Cuenta en su haber con 33 temporadas, es la temporada 33ª que, como decimos, tiene ya muchas ediciones, pero ojo, porque el próximo 27 de octubre, que va a ser el último viernes del próximo mes, va a estar también otro artista, en este caso, ahí me voy a fijar en la grilla, que es Costa Rica Musical, va a estar Eddie Mora, y en este caso Golovin va a estar como solista. Bien. En la viola. Así que bueno, hay mucho para disfrutar todavía. Nos quedan 3 viernes más pensando en el resto del año y mucho más Orquesta del Congreso para disfrutar. Y además, Lourdes, si alguien no se puede acercar y no lo puede ver, lo puede seguir por el Facebook que tiene la cámara para poder sentirse un poquito cerca. Si se queda afuera, puede Sí. mirar por la ventana y escucharlo por ahí. Pues siempre Exactamente, es Orquesta HCDN y ahí lo pueden ver a través de YouTube. Es muy fácil. Muchas gracias, Lourdes. Gracias por esta invitación. La vamos a tener en cuenta porque llega fin de mes y siempre hay oportunidad para ver a la orquesta. Y como siempre les decimos, pueden venir a visitar también, ¿no? El Congreso de la Nación con las visitas guiadas, también en el Molino. Son Exacto. experiencias muy lindas. El Molino, las visitas guiadas en el mismo Congreso, también las muestras fotográficas que están disponibles en el anexo A. Sí. Bueno, se puede hacer de 8 a 20 horas, es muy fácil. Llegás, te registrás en este caso, te van a hacer entrega de un QR que es tu permiso dentro del edificio y ahí, bueno, disfrutar de manera libre y gratuita todo lo que es la cultura también y, por supuesto, las leyes, ¿no? Siempre vinculado al trabajo de los diputados y diputadas. Muchas gracias, Lourdes. Hasta cualquier momento. Hasta la próxima. Adiós. Aparte para conocer el Molino. Yo no pude ingresar todavía, Sí. tengo que buscar a ver cuáles son los horarios, pero cada vez que paso me muero ganas de entrar y tomarme un cafecito ahí, aunque sé que no se puede. Para el pero- Molino hay que entrar en la página del Molino, tiene una página particular y al principio del mes, los primeros días del mes, abren la inscripción para las visitas porque son una experiencia que se hace, un recorrido, te muestran mucho, bueno, no solamente la puesta en valor del edificio, te cuentan cómo funcionaba,
después te tomas un café, sino que también podés ir circulando por los distintos salones, ¿no? Hay material que ha aportado la propia ciudadanía, de recuerdos que tenía y quiso aportarlos para que queden ahí en el acervo cultural, pero a diferencia de la Cámara de Diputados del Palacio, que es una visita más permanente, que también se puede circular, las de El Molino, Jessy, te tenés que levantar a las 6 de la mañana el 1 de octubre. Para reservar mi lugar. Además, porque son un grupo muy reducido los que trabajan en toda la restauración del edificio y bueno, también por eso es que no pueden abarcar, digamos, muchos más horarios. Exacto. Por el tipo de visita que se hace, ¿no? Claro. Y la explicación. Es más personalizada Claro. esa. En cambio, en la Cámara hay 3 visitas por día, 3 horarios distintos por día, se vienen, se fijan en la Cámara de Diputados, Claro. también en la página, y ahí ya vienen directamente. Muchas escuelas que Muchas vemos a veces escuelas, sí. ahí sobre Rivadavia que hacen la Sí. fila para ingresar. Y venimos todavía con los recuerdos y las emociones de la Noche de los Museos, que fue el sábado pasado, donde el Congreso fue uno de los lugares más visitados de toda la ciudad de Buenos Aires. 35.000 personas vinieron. Me contaron, por ejemplo, que en Radio Nacional fueron 1.500, así que un montón de gente más. Sí. Acá Un había montón. cola desde temprano y se disfrutó mucho. Te regalaban también una moneda y unas tarjetas que se imprimían en el momento, así que todo muy lindo y divertido para hacer también y conocer de otra manera. Quería decir que en la estación del subte A, de acá de Congreso, de la mano que va para Flores, para San Sí, Pedrito, para San Pedrito. hay una vitrina que Del en Congreso. general la pone el Senado de la Nación, ¿no? Hoy hay una línea de tiempo recordando muchas leyes importantes por los 40 años de democracia. Es muy lindo de ver porque hay leyes que no te acordás, como por ejemplo la de los centros de estudiantes, obviamente el voto a los 16. Está así como fragmentada en distintos momentos, distintas situaciones. Los derechos humanos, los derechos de las diversidades, la salud, la adolescencia, la juventud y las infancias, el derecho al trabajo. Así que también otra excusa para conocer la zona, esa forma de mostrar en el subte A, en la estación Congreso, las actividades que hay acá adentro. Sí, así es. Y mira qué hermoso se ve desde afuera, ¿no? En esa toma de la noche, así también, o iluminado de otra manera, me parece que estuvo en la Noche de los Museos. Sí, estaba iluminada más la cúpula, me Sí. parece. Hace unos cuantos días que no lo vemos iluminado por las distintas fechas que se conmemoran. Seguramente el próximo 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia de Género, se va a poner violeta. Claro. Como forma de referencia. También antes, en noviembre va a estar la Marcha del Orgullo también, el primer fin de semana de noviembre. Ahí va a ser y multicolor. recordábamos hace un ratito, Aman, que mañana, 28 de septiembre, es el Día de Acción Global por el Derecho al Aborto. Va a haber movilizaciones Sí. En todo el país. Sí. Así que, bueno, ¿quién Concentración desde las 4 de la tarde acá en el Congreso. Hacia Plaza de Mayo se va a marchar, así que va a haber mucha gente por acá. Claro, ¿quién mañana. dice que quizás mañana vemos verde? Quizás mañana vemos verde, No no sé, sabemos. puede ser, es verdad, puede ser. Se está concentrando también para recordar la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y es una fecha importante en general porque todo el mundo realiza acciones para poner sobre la mesa la importancia del acceso al derecho al aborto como parte de las prácticas del derecho a la salud y los derechos humanos de las personas gestantes. Va a ser interesante también nuevamente una movilización de estas características. Sí, a ver con qué las consignas, ¿no? También Claro. los carteles, los mensajes. Algo que estuvo circulando en estas horas eran como consignas que la libertad es que te atienden en un hospital cuando te sentís mal o cuando tenés que ir a atender tus consultas ginecológicas, por ejemplo, como parte de las consignas. Y también entiendo que seguramente en las próximas sesiones parte de estas discusiones van a aparecer también porque es una forma de homenajear o de conmemorar en los momentos donde los diputados y diputadas tienen posibilidades de hacer uso de la palabra de otras agendas. Así que esténse atentos porque eso también va a estar sucediendo mañana aquí. Nosotros nos vamos a ir ahora a la pausa. Recuerden que hay comisión también temprano el día de mañana, Comisión de Presupuesto y Hacienda, que va a estar Carlos Castañeto, el titular de la AFIP, junto con la licenciada Claudia Balestrini, que es la subsecretaria de Políticas de Ingresos Públicos. Desde las 11 de la mañana van a estar debatiendo el proyecto Compre sin IVA, que es impulsado por el Ejecutivo Nacional, pero que
lo que busca es implementar desde el 1 de enero del año próximo esta devolución a los consumidores y las consumidoras de manera directa del 21% del IVA, ¿no? Ahí hay unos mecanismos para saber quién está incluido con respecto a la cantidad de salarios básicos. En un rato lo vamos a repasar en detalle para que conozcan quiénes están alcanzados y alcanzadas por esta iniciativa, que por ahora es una resolución del Ministerio de Economía, pero quieren transformarla en ley. De eso hablaremos en minutos cuando hablamos de la pausa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Todo Cultura. En épocas de crisis, esto no es una frase mía, es una frase de Celia Molina, que es una bibliotecaria muy conocida, que dijo: en épocas de crisis la biblioteca es trinchera. Y me dio un ejemplo concreto. En la crisis del 2001, las bibliotecas populares, que ahora te voy a decir las diferencias de bibliotecas, como para ir separando un poco, ¿no? Se convirtieron en el Club del Trueque, porque era lo que necesitaba en ese momento la comunidad. Sí, es una obra de teatro donde somos todos veteranos de Malvinas, somos 3 argentinos, veteranos de Malvinas, y 3 ingleses, donde 2 son ingleses y 1 es Gurkha, que es de Nepal. Y bueno, cuando le conté todo, a Lola le interesó mucho mi historia, porque yo también tenía una banda Beatles, y a ella también dijo: qué raro un veterano de Malvinas que tenga una banda Beatles. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta mega estructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Quiero comentarles que he presentado un proyecto de ley para asistencia económica de las personas con discapacidad que estén federadas en algún deporte de la República Argentina. Hoy ganancias está en 700.000 pesos y ahora se eleva a 1.770.000, 1 millón de pesos más. O sea, ¿cuánta gente? Bueno, hay un montón de gente, se lo ha mensurado, o sea, estamos hablando de 800.000 personas que van a ser correspondidas van a ser alcanzadas por esto. Veremos de qué manera eso derrama. DTV Noticias, de lunes a viernes. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. Siempre trabajó en esta línea de la rebaja del impuesto a las ganancias, en acuerdo con la Confederación General del Trabajo. Ha habido mucha presión de muchos gremios a los cuales le pagan viáticos, por ejemplo camioneros, porque tienen que viajar a Pino Achado, tienen que viajar a Comodoro Rivadavia, Jujuy, a donde sea, y por los días que tienen de viático fuera de su lugar, sí, claro, también eran gravados por el impuesto a las ganancias. Hay 5 que tienen dictamen y en el caso nuestro estamos para acompañarlos, y hay 3 que tenemos en un caso un dictamen de minoría, que es la nacionalización de la Universidad de Ezeiza, que el planteo de la ley tiene una diferencia respecto de la autonomía universitaria. Lo mismo pasa con Madres de Plaza de Mayo, y hay un tema con la universidad, la nacionalización de una parte de la Universidad Provincial de Entre Ríos. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Ahí vamos. ¿Qué haces? Buen día. ¿Cómo te va? Yo necesito seguir trabajando con proyectos que tenemos presentados como incentivo, como mi primer tractor, una herramienta de financiamiento activo para los pequeños productores de nuestra República Argentina, como un mensaje claro de acompañamiento a la gente que produce y que trabaja. Con esos consensos con que se deberían trabajar todos los temas, ¿no? En este caso, los que quedaron pendientes para ser enriquecidos, para sumarle más iniciativas. Por ejemplo, el de turismo accesible, yo lo considero tan importante, ¿no? DTV, primera edición, de lunes a viernes. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Segunda hora aquí en DTV, la tercera edición. Estamos repasando los proyectos que se discutieron hoy en la Comisión de Educación, pero también anticiparles un poco lo que se va a discutir mañana. Mañana hay una comisión muy importante. Cuando nos íbamos a la pausa les contábamos que a las 11 de la mañana se va a estar convocando la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la comisión que preside Carlos Heller, y que por ahora, hasta después del 22 de octubre, no va a discutir el presupuesto. Hay un acuerdo a partir también del proceso electoral, de una carta que en su momento ya ha pedido Javier Milei para que ni siquiera se presente el proyecto. Bueno, se presentó en tiempo y forma, así que van a tratar de despejar muchos temas antes de las elecciones, ¿no? Eso me parece que es uno. ¿De qué te ríes? No, me río de porque se presentó, pero a esta altura estaríamos quizás viendo ese artículo escondido, el detalle, ¿no? De dónde se saca, de a dónde ingresa, dónde se invierte. ¿Cómo crece el fondo? Nadie estudió el presupuesto en estos días. Claro, ¿cómo crece o se disminuye el presupuesto para transporte, que es uno de los temas neurálgicos? También cuánto va a ser el dólar, cuánto va a ser la inflación. Bueno, temas que después del 22 de octubre, después que pase el debate electoral, que pasen las elecciones, los dos debates que hay, vamos a estar
metiéndonos en profundidad para eso, pero me parece que va a haber movimiento en la Comisión de Presupuestos más allá de lo de mañana, por esto que adelantábamos, ¿no? También el proyecto de GNL y otras iniciativas del Ejecutivo que quieren impulsarse con fuerza antes de que se apruebe, de que se dé la elección del 22 de octubre, como parte también de incorporar a la Cámara de Diputados, al Senado, con muchos más voceros, multiplicar la defensa del proyecto de Unión por la Patria a partir de estas iniciativas y, bueno, poner también en un lugar incómodo a Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora con representación aquí en la Cámara de Diputados, y también a Javier Milei, ¿no? Con la Libertad Avanza, a ver cómo se posicionan en estos proyectos que buscan una relación directa en la redistribución del ingreso para los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, mañana a las 11, Comisión de Presupuestos, la van a ver aquí, en vivo y en directo. Meli, vos pudiste chusmear un poco el proyecto, que ingresó esta semana también, a fines de la semana pasada, a principios de esta, así que algún detalle por dónde va tenemos. Así es, Amanda, es un proyecto muy simple, tiene menos de 10 artículos, te diría, y bueno, en sus fundamentos es básicamente igual a que en su articulado. Sí. Pero acá lo vamos a desglosar un poquito, viendo también a quiénes alcanza, a quiénes no, y cómo estábamos conversando también ahí, los topes, ¿no? Que va a tener este reintegro, esta devolución del IVA que ya se está aplicando. ¿Le han devuelto a ustedes el IVA? Sí, estaba revisando. El primero me tardó más, pero ya esta semana, así, al toque. Inmediatamente, compras y al toque te dan la devolución del IVA. En todos los negocios que vendan artículos de la canasta básica, sea carnicería, verdulería, panadería, dietética, almacén, kiosco que también venda cosas de comida. También los que la AFIP, ¿no? Haya visto que están en regla y que porque yo, por ejemplo, ayer fui al supermercado y la cajera me dijo, sí, acá vino la AFIP y dijo, sí, acá sí, y pegaron el sticker en la puerta, en la vidriera. Bueno, pero yo fui a la verdulera de mi barrio que no tenía ninguna identificación y estaba revisando. Sí, yo también, de hecho, no sabía tanto. Ella dice, no, porque viste, a veces prefieren que le pagues en efectivo. Le dije, pero con compra sin IVA, le digo, Sandra, vas a tener más clientes. Yo le dije a Mirta Cristina, se llama mi verdulera, le dije, mira, Mirta, no te traigo más un billete. No los conozco los billetes, no sé ni quiénes están. Todo plástico. Sí. Y perdón, también lo que se cortó bastante son las transferencias por billeteras virtuales, porque las billeteras virtuales de los bancos públicos que están asociadas a la tarjeta de débito también, o las que no son de los bancos públicos, pero que están asociadas a la tarjeta de débito, también te incorporan el descuento, el reintegro del IVA. Así que eso también es re fácil, en vez de hacer transferencia, pagar con el QR y asociar la tarjeta de débito a esa cuenta. Exactamente. Bueno, vamos a repasar entonces este proyecto, como decimos, es del Poder Ejecutivo. Fue anunciado por el ministro Sergio Massa y se está implementando. Lo que se busca ahora es que a partir del próximo año, así como pasó con el mínimo no imponible de ganancias, que todo apunta que mañana será ley en el Senado, bueno, se pueda también con el IVA implementar a partir del año que viene por ley. Cuando se hacía en el gobierno de Cristina la devolución del 5% del IVA, no fue por ley, fue una resolución también del Ministerio de Economía, creo que del Banco Central, cuando Macri lo retiró y después lo volvió a incorporar en la canasta básica en las elecciones, cuando fue 2019, tampoco fue por ley. Esta es una apuesta importante para cambiar de algún modo la relación con el impuesto que todos pagamos, que es el IVA, pero que impacta de manera diferencial. Entonces, en vez de que las empresas se vean beneficiadas diciendo, bueno, sáquenle el IVA a estos productos para que sean más baratos y estar peleándose todo el tiempo si transfieren o no los aumentos a los productos, te lo dan a vos como consumidor, como consumidora. Entonces, a vos te va a afectar que te sacan que te devuelven ese 21%. Claro. Si no, no se entiende a quién se está subsidiando, en definitiva. Y además que no es contrario a otras promociones. O sea, se suma. Claro. Es algo que te lo hacen. Es para la canasta básica, más para las sobre cosas lo que vos alimento. abonás. El total que vos abonás, el 21%, te lo hacen sobre eso. No, si hay un descuento del supermercado, del comercio, lo que sea, te aplica igual. Incluye.
Bueno, a partir de este proyecto se crea entonces el programa Compras sin IVA, destinado a reducir la carga tributaria que recae fundamentalmente sobre los bienes de la canasta básica alimentaria. Los alcanzados serán los jubilados y pensionados cuyo ingreso no exceda los 6 haberes mínimos. También los beneficiarios de la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo. Y trabajadores tanto del sector público como privado cuyo ingreso mensual no supere los 6 salarios mínimos vitales y móviles. Que hoy rendaría en cuánto, más o menos en 700.000 pesos. 118.000, pero hubo una actualización ahora. Sí, pero va a ser para fin de año. Claro. O sea, lo que es a septiembre, por ejemplo, son 6 salarios mínimos, son 708.000 pesos por mes. Y en el caso del haber mínimo para jubilados y pensionados, hoy en septiembre es 87.459 sin el bono, con lo cual sería hasta 525.000 pesos mensuales. Perfecto, para tener una idea. Bueno, también estarán incluidos los trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas de las categorías más bajas, ¿no? Y quienes realicen compras con la tarjeta Alimentar o con tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como el Potencial Trabajo. Esto es fundamental porque la tarjeta Alimentar, en este caso, vos haces una compra y capaz con eso ya se terminaba lo último. Si hay un reintegro, se vuelve a llenar Sí, la tarjeta. Básicamente comparte la plata, que es la que te devuelven a vos en particular por la compra que hiciste, ¿no? Para que no se lo quede, insisto, las empresas de alimentos, que en general son un sector muy concentrado. Vemos que las marcas son 3 o 4, son 6 en total las marcas de alimentos, y que hacen las submarcas además, ¿no? Entonces siempre tienen ganancia por todos lados, y después con los precios justos, los precios cuidados, se intentó hacer una política de acuerdo de precio, pero como siempre se vulnera, siempre se cambia. No, una vez que se firman los acuerdos, las propias empresas no los cumplen o no proveen esas cantidades o esos productos. ¿Se acuerdan que las galletitas le habían cambiado un poco los gramajes para sacar los precios justos? Bueno, hay toda una cantidad de artimañas que hacen las empresas, entonces para que no dependamos de que la buena voluntad empresaria se subsidia directamente al consumo. Bueno, además de quiénes van a estar alcanzados, vamos a decir quiénes van a estar excluidos, ¿no?, de este beneficio. Serán, bueno, justamente las personas que estén grabadas con el impuesto a las ganancias y quienes estén inscritos en el Sistema Integrado Previsional Argentino como trabajadores autónomos. Bien, vamos a la siguiente placa. El reintegro mensual no podrá superar el 21% del valor de la canasta básica alimentaria para un hogar tipo 2 vigente en cada mes. Recordemos que actualmente este reintegro es de hasta 18.000 pesos, pero acá compartíamos con Jessy que a partir de este valor, esta referencia que tiene en cuenta el proyecto, el tope va a ser mayor. Hiciste todas las cuentas. Bastante mayor, sí, porque estuve también mirando el proyecto igual que Meli y me fui a fijar cuáles sean los valores. Cuánto nos... El caso del hogar tipo 2, septiembre, son 4 miembros, está establecido la canasta básica en 285.000 pesos, más o sea, para una familia tipo son 280.000 pesos que se gastan para la alimentación básica. Claro, y el 21% de eso es alrededor de 59.800 pesos, con lo cual lo que establece el proyecto, el tope sería muchísimo más alto de lo que es hoy, que es 18.000. Además, bueno, de que este número se va actualizando, ¿no? Sí, yo pensaba en esto que decías, ¿no? Se actualiza por el INDEC. Se actualiza por el INDEC este valor, pero el salario mínimo vital y móvil por el Consejo del Salario. Sí. O sea que si hay un gobierno que no convoca al Consejo del Salario y no se actualiza durante un periodo de gobierno el salario mínimo vital y móvil, bueno, va a quedar detrás. Va a quedar detrás, ¿no? Si hay mucha inflación, va a quedar detrás. Por eso son cosas que van encadenadas. Puede quedarse estancado en el sentido de que no se actualice el salario mínimo vital y móvil. Lo mismo que pasa con ganancias, ¿no? Si no se actualiza el mínimo vital y móvil, el tope de ganancias de los que no paguen va a modificarse para mal. En definitiva, va a incorporar más gente. Si es que hay paritarias, si es que todas estas negociaciones colectivas siguen en su curso, en la hipótesis de que
los candidatos que se están proponiendo más de los sectores de la derecha estaban planteando que nada de eso va a continuar, ¿no? Así que, bueno, también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, además el reintegro se hará a partir de las compras con tarjeta de débito, así como también con aquellas que se hagan con pago electrónico a través de QR, lo que vos estabas comentando, Amanda, al principio. De las billeteras, sí, de las billeteras virtuales que más allá de que no tengas la tarjeta de débito, hay muchas billeteras, sobre todo las públicas, que al asociar la tarjeta a la cuenta de tu tarjeta de débito ya te lo hacen con el QR. Las transferencias no. Ahí solo yo una pregunta, con eso QR. que no me terminaba de quedar claro, porque yo, por ejemplo, en el caso de una billetera electrónica que no es pública, yo no la tengo asociada, por ejemplo, a mi cuenta de débito, solo le hago transferencias si la quiero usar. Tenés plata propia, no. Para eso en ese no caso no podría, o sea, pero si asocio la tarjeta, sí. Exacto, si la asocias, sí, porque cuando vos pones esas billeteras virtuales te pregunta qué medio de pago. Hay tarjeta de crédito que tampoco se utiliza para dinero dentro de la billetera, no funciona en las que no son públicas, porque, por ejemplo, la cuenta DNI te lo devuelven, te hacen el reintegro del IVA, por más que no tengas el cartoncito, digamos, el plástico de la tarjeta. Claro. Porque es el mecanismo del pago con QR a través de una billetera virtual, el modo que tiene la mayoría de los bancos. Esa sí está asociada a las cuentas, digamos, bancarias, entonces se puede reintegrar el IVA. Sí. Pero hay que pagar con QR, no con transferencia. Exactamente, pero igualmente mirá que el proyecto incluye que cuando se trate de pagos mediante la utilización de tarjetas de crédito, dicha acreditación será efectuada e identificada por las entidades emisoras en el resumen del mes siguiente. Pero esto para el proyecto, para que cuando para se apruebe el proyecto es ampliar a las tarjetas de crédito que un mes después te vendrá el reintegro. Hoy tarjetas de crédito no se puede. Aplica. Exactamente. Y esto es lo que se va a discutir mañana. Mañana, entonces, a partir de las 11, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con la presencia, como bien decíamos, de dos figuras que ya las venimos viendo bastante este año, el titular de la FIP, Carlos Castañeto, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini. Allí seguramente, bueno, se escucharán los argumentos a favor por parte del oficialismo y veremos qué posición tiene Juntos por el Cambio en este nuevo proyecto que es, recordemos, IVA es un impuesto también coparticipable como ganancias, así que habrá que ver allí qué planteo tienen. Sí, claro. Y ver también, porque varios diputados vienen planteando bueno, la baja de los impuestos. Esta es una forma de que sea un poco más progresivo también el IVA, que es un impuesto que pagamos, como decimos todos y todas, para cualquier consumo que hagamos. Siempre se implementa este 21%, se fue aumentando a lo largo de los años, no es algo que se había implementado antes de la dictadura. También escuché mucho de esa reflexión, mañana se va a repetir también fuertemente esto, cómo fue ampliándose el alcance del IVA, había varios productos. No hace tantos años atrás, hace 40 años atrás o 50 que eran alcanzados por el IVA, pero con la dictadura sí se amplificó a los productos de la canasta básica también y de los alimentos, ¿no? Antes era en algunos rubros nada más y se masificó. Y como tiene un impacto diferencial entre los que tienen más cantidad de recursos y los que tienen menos, porque el impuesto es el mismo, nada más que si vos tenés de pagar el 21% de 100, no es lo mismo de pagar el 21% de 100.000. Sí. ¿No? Es un impacto distinto. Lo que yo no fui todavía a comprar a un hipermercado, pero sí me comentaban de un hipermercado muy famoso que tiene señalizados qué productos ingresan. Ah, mira. Porque primero se hablaba de que hay negocios en los que vos no puedes diferenciar. No puedes hacer la distinción si yo voy y me compro, no sé, un whisky. Sí. O una tele, como decían, o una ropa. Tele, claro, y me reintegran el IVA, ¿no? Y no es canasta básica. Pero hay un hipermercado que, por ejemplo, me han dicho que los diferencia. Los diferencia a los productos. Bueno. Igual yo creo que no hay herramientas para diferenciar en cada operación. Quizás, o sea, lo hacen sobre el total. Quizás es algo especulativo y el supermercado está... Para desalentar determinadas compras, ¿no? Claro. Y decir, solo para esto te van a hacer el IVA.
Claro. Puede ser una estrategia más comunicacional que real. Bueno, lo que se planteaba es los códigos que tienen los productos, en definitiva eran difíciles de diferenciar qué era canasta básica. Y eso me queda, bueno, mañana se va a aclarar bastante sobre cuáles son estos productos que están señalizados, que integran la canasta básica, porque también se hablaba de las bebidas alcohólicas, las bebidas gaseosas, qué incluía todo eso en relación a qué se considera como canasta básica. Y mañana me parece importante también ahí el rol tanto de la FIP como de la Secretaría de Ingresos Públicos para no solamente hablar del financiamiento de esta política, que tiene un capítulo particular, además, porque es el adelantamiento también, no para este en particular, sino, bueno, creo que sí, ¿no? El adelantamiento de las ganancias No, ese es para el bono. Ah, ese es para el bono. Para el bono que se anunció para los informales, sí. Que tiene el adelanto de ganancias de las grandes empresas, la ganancia presunta. Pero para compensar. Claro, ¿qué productos son los que integran la canasta básica, no? Claro, yo lo que entiendo de este proyecto, lo vamos a ver con más detalle en el día de mañana, porque seguramente surja esa discusión, es que es en los comercios mayoristas y minoristas que estén registrados con actividades relacionadas a la venta de la canasta básica. Básicos. Claro, entonces, o sea, eso es algo amplio. La FIP tiene como toda una nomenclatura de actividades. Claro. En general son actividades, por ejemplo, alimento y bebida. Claro. Son las dos cosas. Entonces vos ahí, no sé, en un comercio entra todo. Entonces yo creo que se va a terminar haciendo sobre el total en esos comercios donde están registrados en esas actividades que quizás después en la reglamentación la FIP o el Ministerio de Economía ponga más especificaciones. Sí, hay que tener en cuenta que cuando se abre un local, cuando se abre un negocio, cuando se abre una actividad, el quit tiene que ver con la actividad que se desarrolla. Claro. Por eso es de esa manera que también se puede identificar. Y aquellas personas a las que todavía no le hayan devuelto el IVA, puede ser que no tengan una cuenta declarada vinculada con la FIP. Hay muchos tutoriales en estos días que están contando cómo hacer para vincularlos. Sí, o el CBU declarado. O el CBU de la cuenta. Es muy fácil hacerlo. Sí, entra en la página de la FIP y es fácil de resolver. La que habló sobre este tema fue la diputada Mónica Litza del Frente de Todos, diputada de la provincia de Buenos Aires, que viene históricamente del Frente Renovador y se refirió a este debate que mañana inicia, pero que ya todos y todas estamos viviendo porque desde la semana pasada se habilitó esta iniciativa que va a estar vigente hasta el 31 de diciembre y en caso de aprobarse este proyecto de ley se extenderá a partir de ahora para siempre, por ahora, si se aprueba la iniciativa que impulsa el Ejecutivo. Se está avanzando, hay una serie de medidas que se tomaron sin un paso parlamentario, pero que requieren un paso parlamentario para que se conviertan, para que tengan estabilidad y que sean realmente una política pública, que tiene que ser sobre todo lo que tiene que ver con los impuestos. En este caso estamos hablando de IVA, es constitucional su paso por el Congreso de la Nación. El sábado hubo un hecho muy importante, ¿no? En el norte, cuando se reunieron los gobernadores del norte grande, incluso aquellos de otro signo político distinto al del oficialismo, que eso me parece que es importantísimo subrayarlo. Valdés y Morales estuvieron, por ejemplo, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, ahí Massa hizo un llamado también que lo está haciendo ya en los últimos tiempos en forma muy continua y muy contundente, un llamado a la conformación de un gobierno de unión nacional o de unidad nacional. Y ahí se habló del tema en esa reunión de gobernadores, precisamente el tema de ganancias, ¿no? Porque ganancias es un impuesto coparticipable y el tema de haberlo convertido, que se convierta en ley, le va a restar unos ingresos a las economías provinciales. Por lo tanto, se había charlado ese mismo sábado con los gobernadores la posibilidad de coparticipar con el impuesto al cheque y también con el impuesto país a los gobernadores para tratar de equilibrar esa pérdida de algún modo que se les escapa por el no percibir la coparticipación de impuesto a las ganancias, pero que nosotros entendemos que de todos modos las economías se ven fortalecidas porque todo lo que queda en el bolsillo de los trabajadores va al consumo y eso también hace girar ese círculo virtuoso del mercado interno. Estas iniciativas que están llevando adelante desde el Ejecutivo Nacional y ahora vienen a la Cámara de Diputados van a ser discutidas a partir de mañana. Pero también es importante poner en contexto que no es la primera vez que se hace una iniciativa de estas características. Sí, lo que se ha puesto en valor es, si se aprueba en el Congreso,
hay que aprobarlo con otra ley, en definitiva, ¿no? Hay que derogarlo. Derogarlo, después, en sí. definitiva. Hay que cambiar esa medida por una nueva ley, porque si es una resolución ministerial o una resolución del Banco Central, se resuelve con otra resolución, ¿no? No interviene tanta gente. Sí, y bueno, y tengamos en cuenta por uno de los puntos que charlábamos antes, que es justamente el IVA, como es coparticipable, lo que se venía conversando, o anunciaron algunos funcionarios, es que la intención es compensarlo a las provincias con el impuesto al cheque y con el impuesto país. Claro, que no son coparticipables y que eso se va a tener que el discutir. impuesto al cheque ya surgió en ganancias. Sí, claro. Que fue algo que diputados de bloques federales dijeron... pidieron por favor tratar pronto ese proyecto, incluso lo presentaron como un proyecto. Pero eso no se puede discutir en el contexto del presupuesto, entonces hay que hacer una Sí, ley nueva para que... No, se puede discutir en el contexto del presupuesto, pero teniendo en cuenta que el presupuesto todavía no se discutió. Todavía no se discutió ni hay que ver si se va a discutir. Bueno, presentaban un proyecto aparte para coparticipar el 30% de lo recaudado. Claro. En el caso del cheque. En el caso del impuesto país es algo que salió del propio Poder Ejecutivo. Sí, lo planteó esa Sergio propuesta. Massa a partir del incremento que tuvieron en la recaudación, porque también se implementó no solamente a quienes hacen transacciones con dólares, esto quiere decir cuando vos pagás los streams, por ejemplo, los servicios internacionales que están en dólares, que abajo en el resumen de la tarjeta te aparece cuánto te cobran en pesos también por el impuesto país. Y si compras dólares también a través de del Banco Nación, de la cotización oficial, también se paga un impuesto, al igual que la importación de bienes de consumo que no son insumos para la producción. Lo que explicaba Massa es que todo eso tiene un volumen, se ha incrementado muchísimo en términos de la recaudación nacional, que permite llevar adelante la financiación de este tipo de políticas, pero que ante justamente los dos principales impuestos coparticipables, que se coparticipan en su totalidad, pero en porcentajes diferenciales, bueno, incorporar estas modificaciones en estos dos impuestos que no son coparticipables. Sí, porque tengamos en cuenta que o sea, uno se da cuenta cuando le hacen la devolución, ¿cuánto me están sacando por el IVA? Por lo menos en el resto de los rubros, digamos, en vestimenta, o sea, ahí se mantiene. Sí, servicios seguís pagando IVA, Claro, vestimenta, incluso hay algunos medicamentos. servicios que tienen 27% de IVA. Combustibles también. Combustible Sí, va todo. a seguir, claro. Pero el tema es que sí, es una gran recaudación que el Estado se pierde, entonces va a ser seguramente un punto importante de discusión. Sí, se pierde, pero también al mismo tiempo se vuelve a volcar al consumo, porque es ese Claro. tipo de dinero que uno utiliza no para hacer otra cosa que seguir comprando, Sí. ¿no? Que en vez de comprarte 1 kilo de papa, te compras 2, te compras uno una semana y otro la otra semana con lo que te devolvieron. Es una dinámica también donde vos, tomás conciencia de cuánto es lo que aportás, en definitiva, en cada compra al Estado para la sostenibilidad del Estado nacional. Y por otro lado, también te vas dando cuenta lo que ganan las empresas, ¿no? Porque si bien el IVA te lo cobran a vos, como decíamos, los acuerdos de precios que no se cumplieron en las dimensiones que se tenían que cumplir, bueno, también les facilitaban a las empresas quedarse con una plata, Sí, ¿no? claro. Que no la ponían en ningún lado, porque después vemos que maximizaron sus ganancias, mientras todos nosotros nos empobrecimos, y ellos tienen sus balances altamente positivos, y mucho eso se ha exteriorizado en cuentas en el exterior, ¿no? Algunas son empresas internacionales, pero las 6, 7 empresas de alimentos son de capitales argentinos, ¿no? Y en la especulación también del dólar, ahí se entiende que no es las personas que compran 200, $1.000 o que alguna vez tienen que cambiar plata para comprarse una casa. Es el movimiento especulativo de los grandes volúmenes de dinero que hacen las empresas principalmente, ¿no? Para enfocar un poco más la discusión y no volver al jubilado con su departamentito para o alquilar. al dueño del kiosco o a la persona que se compró $200 para zafar parte de su ganancia o de su ahorro, ¿no? Para entender también por qué es importante que cada uno de nosotros visibilice acá cómo es que te devuelven ese impuesto que
se va a saldar en algún sentido con otro coparticipable. Vamos a ver qué decía Carlos Heller, el presidente de esta comisión, hablando también al respecto, porque mañana va a tener una tarea importantísima para viabilizar esta discusión. El decreto está en vigencia y el mecanismo está funcionando y ya se han resuelto los problemas operativos normales cuando hay una cuestión como esta, y las ansiedades de que algunos que querían que las devoluciones estén antes que empiece a funcionar, ya sin contar con algunas chicanas que quedaron al descubierto, como lo que le pasó a Tetaz en la sesión, diciendo que podía ingresar aunque tenía ingresos superiores al techo que estaba establecido. Pero el proyecto ahora viene a eso, a convertirlo en ley, que tiene una fuerza mayor que un decreto, y establecer, pienso, algunas precisiones. Yo lo recibí hace 5 minutos, el proyecto, porque acaba de entrar. Claro. Pero en lo fundamental lo que hace es eso, tratar de que por ley quede resuelto hacia adelante este derecho a tener una diferenciación. Siempre se ha dicho que el IVA tenía una injusticia implícita, que era que lo pagaba todo el mundo igual. Y en este caso, justamente al establecer esa diferenciación para quienes tienen ingresos de hasta un determinado monto, se está estableciendo un trato diferencial para los sectores que menos ganan, y que viene de alguna manera a complementar, aunque no se trate del mismo tema y el mismo impuesto, el beneficio que se le dio a los que ganan más de 708.000, los que ganan por encima de los 15 salarios mínimos vitales y móviles, para decirlo con precisión, en cuanto a la disminución del impuesto a las ganancias, y en este caso es un beneficio que lo tienen los que ganan menos que esa cifra, es decir, para lo que podríamos llamar la base de la pirámide social. El problema clave, que yo los estaba escuchando a ustedes, es que para devolver el IVA, primero se tiene que facturar el IVA. Por lo tanto, esto puede suceder solamente si la gente realiza sus compras en comercios que facturan como corresponde. Claro. Escuchábamos a Carlos Heller dándole detalle a nuestra compañera Melina Fielderman, justamente sobre el debate que va a haber mañana en la Comisión de Presupuesto, y la escuchábamos con la diputada Carolina Yutrovic, que la tenemos aquí como invitada. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, bueno, gracias. Escuchábamos que justamente decías que es una medida también para registrar las operaciones de la canasta básica, ¿no? De las compras, los consumos. Y bueno, un poco, a ver, yo parto de que en Tierra del Fuego no se paga IVA. Supuestamente no nos ponen IVA en los productos que compramos, pero digo, en el resto del país sí, y es en primer lugar una medida positiva, ¿no? Esa devolución. Creo que ya hubo en alguna época una devolución, no sé si era total, pero del 5%, no sé si se acuerdan, claro, cuando para incentivar que la gente se bancarizaba, ¿te acordás? Que era, ¿se acuerdan? 2015, que hubo esa medida para incentivar que la gente fuera, digamos, al sistema bancario y usar el plástico. Bueno, creo que esto tiene posiblemente un efecto similar, porque vos para recibir la devolución vas a tener que tener una compra con factura registrada como corresponde, porque si no... El negocio no puede evadir. Tal cual. Entonces, bueno, es una medida que donde el consumidor, si le interesa recibir esa devolución, va a exigir, digamos, que lo que compra, que lo que consume tenga la factura, porque si no, no podemos pedir esa devolución. O sea que a quienes viven en Tierra del Fuego no le devuelven el 21% del IVA de la compra. Mañana me voy a enterar, voy a hacer las preguntas técnicas a ver cómo... pero sí cuando compramos fuera de la provincia, porque nos pasaba con las tarjetas de débito, que dentro de la provincia no, porque ya estamos exentos, pero cuando hacíamos compras fuera, que estaban grabadas, ahí sí podíamos recibir la devolución. O sea que si te cruzas a otra provincia de Santa Cruz, que no es fácil tampoco, pero si te cruzas a Santa Cruz podés comprar. Venimos acá, cuando son las vacaciones. Exacto. Pero me parece que básicamente, bueno, está pensada como una medida de mejora del poder adquisitivo de los argentinos y las argentinas, sobre todo, bueno, de lo que son, digamos, los sectores que
que por lo general gastan la mayor proporción de su sueldo justamente o de sus ingresos en lo que es alimentos o cosas básicas. Te quería preguntar si te parecía que esto es una forma de hacer una sintonía fina en los subsidios, sobre todo, ¿no? Porque hubo mucha discusión sobre a quién se subsidia, porque hasta ahora se venía subsidiando más a las empresas. Bueno, la Separata tiene eso, el subsidio a las empresas, y esto es un subsidio directo, digamos, al consumidor o a la consumidora, o al ciudadano. ¿No? Sí, me parece que está bueno, por eso digo que digamos, se planteen estas medidas donde la persona pueda ver efectivamente cómo digamos, repercute de manera directa y palpable, digamos, esa devolución. Porque muchas veces se han dado beneficios, o el Estado da beneficios, que después se diluyen, a veces puede haber distintos motivos, pero muchas veces son avivadas también, ¿no? De gente que se queda con esa porción o esa ayuda que da el Estado. Pensaba ¿no? precios justos. Claro. Que es un acuerdo con los empresarios. Y después si vos no lo encontrás, medio te jodés. Sí, no, pasa con todo. Nosotros, por ejemplo, estuvimos siguiendo el tema del previaje, porque es un programa que a Tierra del Fuego y particularmente a la ciudad Ushuaia le interesa muchísimo, porque es parte de ese programa donde también, digamos, en los 2 primeros periodos no se monitoreó tanto, pero en el tercero o cuarto ya se empezó a monitorear que realmente se respeten los acuerdos de precio, porque si no es como que el Estado subsidiaba a la empresa o al proveedor de servicio, al proveedor de servicios, y por otro lado ese proveedor de servicios se quedaba con ese subsidio del Estado más lo que le cobraba además al turista. Entonces, bueno, me parece que está bueno estas sintonías finas, como vos le llamás, para que los recursos que se destinan para incentivar las actividades no se la queden unos pocos, ¿no? Y una consulta, porque bueno, venimos del debate de ganancias en la Cámara de Diputados, que mañana se va a debatir en el Senado, que afecta a los trabajadores en relación de dependencia para eliminarlo. En este caso se discute el IVA sobre los alimentos. ¿Cree que no habría que avanzar en algún tipo de revisión de lo que es el sistema tributario, que siempre se ha dicho que es muy regresivo justamente porque pesa mucho más en todos los consumidores y pesa menos los impuestos en el sector más concentrado de la economía? Sí, creo que esa es la discusión pendiente que todos reconocemos que tenemos desde hace mucho tiempo. Yo no estoy hace mucho en la Cámara en relación a otros quizás diputados con más experiencias que vienen planteando que hace muchos años se dice que hay que debatir de manera integral nuestro sistema impositivo. No sé si comparto aquello de que digan que Argentina tiene una supercarga impositiva, porque uno a veces compara los números con otros países y no parece que Argentina sea la que más impuesto cobra, pero sí cobra más impuestos de manera individual que hacen confuso, ¿no? El sistema de impuestos. O sea, capaz que podemos concentrar en 2 o 3 impuestos generales y no tener un montón de impuestos, tasas que, digamos, hacen más complejo, digamos, tanto para el contribuyente como para el propio Estado el control. Entonces me parece que sí, en eso tenemos que avanzar y bueno, son medidas que hay que encarar alguna vez, ¿no? Cuesta llegar a los acuerdos políticos en una Argentina que muchas veces se ve atravesada por las disputas, digamos, por el tema eleccionario, o sea, elecciones cada 2 años, por supuesto que dificultan a veces ese tipo de discusiones de fondo que no creo que se resuelvan con un año de discusión, ¿no? Creo que, digamos, hay que poner equipos técnicos a trabajar, articulados con el gobierno de turno y poder avanzar en alguna propuesta para llegar a esos acuerdos, ¿no? A veces, hoy por hoy, si pensamos en esos acuerdos, vemos un escenario difícil o casi imposible, sí, ¿no? Bueno, quizás vengan tiempos mejores, esperemos que sea así y teniendo en cuenta que tenemos, al menos hoy por hoy, un ministro de Economía y candidato a presidente que ha demostrado tener voluntad de tocar, ¿no es cierto?, esos puntos que hace años se vienen prometiendo, inclusive por ejemplo, el gobierno anterior prometió que iba a bajar ganancias y sin embargo hizo todo el efecto contrario. Y bueno, en este caso el ministro Massa tomó la decisión, más allá de las críticas, dijo, bueno, es el momento de cortar por lo sano y decir, bueno, se saca ganancia a los trabajadores porque justamente
se respeta ese concepto de que el salario no es ganancia. Así que, bueno, por lo menos vemos la voluntad política de nuestro candidato por Unión por la Patria de tomar el toro por las astas con estos impuestos tan debatidos durante años, pero que después nadie los tocaba, ¿no? Y, diputada, ¿sabe si mañana la intención es también rápidamente sacar dictamen, como pasó con la cuestión ganancias? Mira, si esto se entraría en una próxima sesión. Mira, nosotros ya tenemos una fecha probable de sesión, que es la semana que viene. No sé si estoy mal con el calendario. Para el 9 y el 10. El 10 o el 11, o el 10 o el 11. Cualquiera de las dos fechas puede ser posible. Y bueno, y creo que sí hay una intencionalidad de que mañana, si dan los números, se pueda dictaminar y si es suficiente la explicación que van a brindar, digamos, los funcionarios que vienen, ver si podemos adelantarlo y tenerlo listo para la próxima sesión. Eso sería muy positivo porque, bueno, creo que son medidas que se están esperando, ¿no? Y en esa agenda, ¿qué otros temas están ahí circulando para básicamente con el tema de la sesión? La verdad que yo no tengo información. Sí tenemos o sea, como hay muchos temas que están dictaminados, posiblemente sea uno, que son temas que habría que resolver en el pronto, porque tienen un efecto sobre la situación económica. Digamos, bueno, ayer se debatió lo de la reducción de la jornada laboral, pero me parece que eso va a llevar un tiempo más de maduración. Sí, por lo menos sí le dijo que 2 o 3 encuentros más va a haber. Sí. Y hoy estuvimos con el tema participé, más allá que no soy de la comisión, pero sí en el tema del proyecto de financiamiento educativo, que ese sí me parece que sería un tema que podríamos... falta que tengamos algunas reuniones seguramente, porque hoy los diputados de la oposición pedían la participación de representantes provinciales, no sé si serán los gobernadores, pero sí, no sé, por ejemplo, ministros de educación, que puedan venir a dar sus opiniones, porque sabemos que, digamos, la educación no está centralizada en el gobierno nacional. Entonces, por ahí, tener una mirada más federal sobre pero sería un proyecto, ojalá, muy interesante de poder dictaminar para este año y que ya ingrese dentro de lo que es el presupuesto nacional, ¿no? ¿Cómo viste la reunión de hoy en términos de clima? Nosotros conversábamos que por ahí se picó un poco la discusión, pero más sobre la coyuntura de la implementación del plan de financiamiento educativo, quién puso más plata, quién puso menos, más en términos políticos. Pero ¿cuál fue tu sensación de la reunión? ¿Que hay una perspectiva para que eso se transforme nuevamente en una política de Estado? Mira, seguramente cuando se adjetiva, digamos, surgen los problemas, ¿no? Las adjetivaciones suelen provocar reacciones, entonces es obvio que por ahí, como decimos, se pica en algunos momentos, pero cuando se describía, cuando tanto desde nuestro bloque como del bloque opositor se describía la necesidad de seguir fortaleciendo y de tener herramientas, digamos, a largo plazo para poder garantizar la mejor educación posible para los argentinos y las argentinas, la verdad que creo que hay acuerdos, ¿no? Hay acuerdos, hay una mirada en cierta medida, por lo menos de los que expresaron su opinión, digamos que se comparte en cuanto a la importancia de la educación, ¿no? Eso básicamente. Y por supuesto después están los matices y los reproches. Eso no lo vamos a negar, porque también a veces marcamos la diferencia en quién, digamos, toma medidas que profundizan las políticas a favor de la educación pública y quienes no. Claro. Entonces, bueno, claramente la educación necesita fortalecer su presupuesto educativo y que se ejecute, por supuesto, y seguir avanzando en otras áreas de capacitaciones que necesita, digamos, para que los chicos y las chicas se preparen para el mundo del trabajo del futuro, ¿no? Así que eso también me parece sumamente importante. Estuvo en sintonía, ¿no? Lo de la educación, lo del trabajo también, la reducción de la jornada de ayer, están como discutiendo temas en conjunto, más integradamente. Yo creo que el tema del trabajo es un poco más complejo porque vos ahí tenés también actores, si bien educación es un tema que tenés que discutir con las provincias,
pero me parece que podés llegar más rápidamente a los acuerdos en el tema de la jornada laboral. La complejidad que tienen las diferentes actividades, los trabajos, los convenios colectivos, los sindicatos, me parece que eso puede llevar más tiempo y no sé si los esquemas de estos de reducciones horarias se pueden adaptar a todas las actividades de la misma manera. Pero sí está claro que es un tema para discutir. Siempre podés armar una ley marco y después ir, para eso están los convenios colectivos, para ir haciendo las adaptaciones necesarias, ¿no? Claro, y ayer en la Comisión de Legislación del Trabajo que debatió la reducción de la jornada, hubo especialistas de otros países que comentaban casos donde hacían pruebas piloto y en base a los resultados de esas pruebas piloto, por ejemplo, en Alemania avanzó, lo generalizó en el sector público, creo que se planteó ayer. Eso cree que, porque eso no se necesita una ley, entiendo, ¿no? Para hacer, o sea, es un acuerdo, digamos, con empresas que quieran hacer, se podría por tener eso digo, como hasta iniciativa. lo podés avanzar, de hecho, vos tenés diferentes convenios colectivos que toman el máximo de horas que podés trabajar por semana y tenés gente que tiene que trabajar, no sé, turnos rotativos de 12 horas, descansos, etcétera, por la actividad, y otros, digamos, que reparten sus días laborables en jornadas de la misma cantidad de horas, ¿no? Esto hoy se da y lo tenés que justamente discutir por convenio. Lo que vos estableces es los marcos, cuántas horas totales en la semana podés trabajar o cuánto es la distancia entre la finalización de una jornada y el inicio de otra, cuánto tiempo necesitas garantizar según el esfuerzo que implica el tipo de trabajo, ¿no? Esas son cosas que son muy particulares y por eso digo que no es tan sencillo armar una ley general. Sí, siempre es más fácil implementar este tipo de iniciativas en el Estado, porque, bueno, tenés una cierta uniformidad en las tareas. Hablamos con el tema de cuidados, ¿no? Sí. O sea, cuando discutíamos la ley de cuidados, digamos, siempre es más sencillo avanzar sobre, digamos, la situación de cómo es el Estado, cómo es el trabajo en el empleo público. Entonces, después vienen las particularidades en cuanto a cada tipo de actividad, ¿no? Cada convención colectiva. Bueno, un poco es lo que para manifestarse contra el representante de la UIA decía, ¿no? Porque se mete el Estado, en realidad sería la ley para establecer las horas, como decía, en un marco en general. Pero él decía, si tenemos las negociaciones colectivas abiertas, como que lo decida cada sector. Pero esto, entiendo, es cambiar una normativa que tiene 100 años. 100 años pero casi. Mi interpretación es que los dichos del representante de la UIA no iban en el sentido de decir mantengamos independientes las negociaciones, digamos, de una manera inocente o ingenua. A mí me parece que defienden otro tipo de intereses, están más cercanos a pensar que está bueno este nuevo modelo en Grecia donde pusieron una jornada recontra extendida. Claro, agregaron ahora como si les... Bueno, un poco lo dijo, ¿no? También él como se puede si agregar las personas, como si las personas no estuvieran, digamos, no tuvieran una vida después del trabajo, ¿no? Y me parece que eso también es un derecho de los trabajadores poder llegar a su casa no agotado y apagar la luz porque no das más, sino que tenés derecho al descanso. El descanso, la recreación, a compartir la vida en familia, o sea, tenés una serie de derechos también yo creo que, al menos, no estuve en la comisión completa ayer por actividades en la provincia, pero pude escuchar algunas de las exposiciones y en este caso me parece que el representante de la UIA iba por otro lado, ¿no? Creo que en las relaciones laborales, como otro tipo de relaciones, no son simétricas, no todos los sindicatos tienen la misma fuerza de negociación, para imponerse, ¿no es cierto? La misma espalda, entonces ahí justamente tiene que estar el Estado que regule, que limite, que ponga algunos parámetros de limitación, porque si no, volvemos a la época de que te hacían trabajar las 24 horas de lunes a lunes. Claro, te pagaban con papelitos. Bueno, eso no estaba tan lejos, eso pasó también en la última gran crisis argentina, que te pagaban con papelitos de colores. Claro. Te quería preguntar respecto a esto de la dimensión del trabajo, porque justamente la oportunidad que hubo ayer fue volver a poner sobre la mesa el impacto del mundo del trabajo en la vida social y colectiva, y se habló también, lo dijo mucho Vanessa Siley,
que tiene la reducción de la jornada laboral, además de una adecuación con la actividad que ya están registradas y por los convenios colectivos tienen jornadas particulares, va a tener un impacto, pensás vos, en todo el universo de trabajadores fuera de la regulación, también del empleo, porque hay mucho fraude laboral con empleos monotributistas independientes, ¿no? Que están... no reciben los beneficios de ser empleado de planta permanente de una empresa o del Estado, bueno, pero sí se les ajustan los horarios de trabajo, por ejemplo. No llegan a las vacaciones pagas, pero sí cumplen. Ahora, hay otro universo que está por fuera de todo eso y trabajan 12 horas, que hoy tampoco estaría permitido. Claro, por eso digo, el tema de la aparición y el crecimiento de las relaciones laborales que se dibujan, digamos, a través de los monotributos, es todo un tema. Y hay muchas actividades por sus características que están, como que son, no sé si usar la palabra más vulnerable o están un poco más propensas, más proclives a que pasen ese tipo de, que se tengan que armar ese tipo de relaciones laborales o de relaciones contractuales. Yo creo que eso es un tema a mirar y bueno, y mucho del condicionante hablaba de el tema del costo laboral en cuanto a la cantidad de aporte, el monto que significa el aporte, la contribución patronal, y me parece que en ese sentido está bueno la medida que hemos discutido la semana pasada respecto a hacer un programa para incentivar la registración laboral, bajando incluso a cero las contribuciones patronales en el sector PYME, el de tratar de incentivar la incorporación de las personas con programas de empleo o planes de empleo a ese mercado formal del trabajo, con una política activa del Estado que fue impulsada justamente por nuestro gobierno hace poco tiempo para que se bajen esos costos laborales por un plazo y eso permita mejorar la registración laboral y que dejemos de tener estas condiciones de monotributo, que uno de los mayores condicionantes es esto, ¿no? Se quejan de que las pymes se quejan de que no tienen capacidad para poder pagar las contribuciones y los aportes. Le dieron dictamen ahora al exactamente. Senado. Entonces digo, bueno, esa es una manera donde el Estado se involucra para incentivar y bajar ese famoso 30 y pico % de no registración que es bastante antiguo, ¿no? Que hace rato es un problema. Después sí tenés también la otra condición de los trabajadores en cooperativas, ¿no? Que los que se han organizado y también vienen de esas crisis del 2001. La economía social. La economía social, que se ha buscado esa manera de organizarse y que, bueno, que nosotros a través de otras medidas tenemos que también garantizar derechos, como por ejemplo incluirlos como se nos incluyó en la ley de cuidados, ¿no? Que es una forma también de reconocer ese tipo de trabajo, ese tipo de relación que habla de la autoorganización de los trabajadores, ¿no? De alguna manera. Te quería preguntar por un tema que viene un poco demorado, pero que hoy dio un avance en el Senado, no sé también si por el tiempo que ya estamos viviendo, ¿no? De elecciones, de posibles recambios, que tiene que ver con un acuerdo que firmó el Estado Nacional con Tierra del Fuego por un fideicomiso para financiar obras en la provincia. El año pasado se había aprobado acá en la Cámara de Diputados, recién ahora está avanzando en Senado. Bueno, la importancia que tiene para tu provincia. Sí, para la provincia, para los municipios también. Sí, bueno, eso deviene de la última prórroga que se hizo, de la renovación que se hizo del subrégimen industrial en la provincia a fines del 2021 y que extiende el régimen de promoción económica del industrial hasta 2038. Bueno, ahí uno de los cambios que se hizo en este sentido de la revisión, que tanto, digamos, hablan de la separata, de la revisión que hicimos los fueguinos, si se quiere, por el tema de nuestro régimen de promoción fiscal, fue que las empresas estén obligadas, ¿no es cierto?, a formar un fideicomiso con parte de sus ganancias que sean invertidos en obras de infraestructura y también en nuevos proyectos que diversifiquen la matriz productiva de la isla, ¿no?, de la provincia. Entonces,
Bueno, el año pasado hubo algunas demoras, porque ahí las empresas tenían que empezar a hacer sus aportes mensuales, pero también asumir ciertos compromisos, ¿no? Y eso por ahí llevó un tiempo y justo hubo varios cambios en el Ministerio de Economía. Finalmente ya están nombrados, digamos, quienes forman esa comisión evaluadora de los proyectos y de hecho estuvieron el fin de semana pasado, el viernes pasado, se firmaron, por ejemplo, en el municipio de Ushuaia. La provincia también estuvo reunido con los funcionarios y creo que también avanzaron en Río Grande con las propuestas que hacen desde los ejecutivos locales para incluir obras y bueno, para nosotros eso es sumamente importante. ¿Qué obras serían? Las que elijan los municipios y que estén vinculadas, o sea, hay algunas que tienen que ver, por ejemplo, con decir, bueno, vamos a fortalecer tal sector y se van a destinar recursos para tal actividad productiva. Puede tal ser cual. Biomasa, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Hidrógeno verde. Esa es una de las propuestas que tiene la provincia. Los municipios, por lo general, lo destinan a obras, ¿no? Claro, o sea, están obras viales, están algunas cuestiones de conectividad que están haciendo las propuestas. Es un poco la reedición, si bien no es de la misma manera, pero cuando Cristina, allá por el 2009, cuando se modifica justamente algunas condiciones para el régimen de promoción industrial, también al poco tiempo, a los pocos meses, también define que las regalías offshore, parte de las regalías offshore de la nación iban a formar el fideicomiso austral y que de ahí, digamos, se pudieron obtener una buena cantidad de recursos que permitieron hacer obras de los grandes gasoductos que necesitaba la provincia, porque en este crecimiento, ¿no es cierto?, del empleo y de la capacidad y de la inversión, vos también necesitas servicios y necesitas que la gente vive en algún lugar, porque hubo una gran cantidad de migración, entonces de gente que fue a trabajar por la apertura de nuevos productos empezamos a fabricar los celulares justamente y necesitabas que la gente tenga lugares para vivir y nos faltaba gas. Una provincia productora de gas, pero no llegaba. Bueno, de las grandes inversiones que se hicieron fueron las obras de los gasoductos del norte de la isla hasta el sur. Así que bueno, esto reedita un poco esa idea, ¿no? de poder hacer las obras de infraestructura que necesita para desarrollarse Tierra del Fuego. Gracias, diputada, por este ratito aquí, por hacerse el tiempo entre tanta actividad para conversar con nosotras. A ustedes, muchas gracias por el espacio. La vemos mañana en la comisión, en cualquier momento. Y ustedes también, gracias Meli, gracias Jessie, hasta la semana que viene. Nos vemos. Los dejamos aquí con la programación de TV. Hasta la próxima. Libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.